Saludamos a la audiencia que nos acompaña a esta hora y gracias por preferirnos nuestro trabajo periodístico que realizamos día a día en conjunto con la red de medios comunitarios del Ecuador, Corape. El país está pasando momentos críticos en el ámbito económico, político y social por varios factores que generalmente nos está preocupando y por lo tanto los tiempos nos han permitido analizar muchos aspectos. ¿Y cuál es la posición desde las organizaciones sociales como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN? Vamos a dialogar en este momento con Luis Muyo, él es uno de los dirigentes nacionales. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape, Ayeshamushka y Manaya. Gracias a quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Gracias, estimado compañero, por esta invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan por este medio. Desde la FENOCIN, ¿cómo lo miran, cómo lo ven la situación del país que está atravesando en estos últimos tiempos? Para nosotros no es de sorprender porque advertimos a inicios de este gobierno, a inicios de una política implementada, lo advertimos, lo dijimos, no es de sorprender, pero es muy preocupante que en los territorios, en todos los sectores, no haya una atención adecuada de parte del gobierno nacional, por un lado, y por otro lado también esta ola de inseguridad, el desempleo que va relacionado para nosotros. Todos estos temas son muy preocupantes y en esa medida la FENOCIN, en su asamblea hemos tomado algunas decisiones. ¿En qué sentido trabajaremos desde las organizaciones sociales? ¿Cuál es la coordinación que puede existir con las instituciones del Estado? Y obviamente ya de cara a las elecciones generales, ¿cuál es nuestra posición política también? Para enfrentar algunos temas que has mencionado, la preocupación que existen en las organizaciones sociales, en las comunidades, los movimientos indígenas en su conjunto, en varias oportunidades ustedes han presentado propuestas con alternativas que no han sido acogidos y mucho menos, en este caso, implementados como una forma de responder a las grandes problemáticas que está viviendo. ¿Por qué? Nosotros como FENOCIN, como usted lo ha dicho, hemos planteado a través de documento oficial ante el presidente de la República para poder discutir, debatir, en beneficio no solamente de nuestra estructura, sino en beneficio del Ecuador, en beneficio del país. Por ejemplo, el caso de los combustibles, por ejemplo, el tema de deudas, condonación de deudas. Hay que mirar, hay que ver cómo damos solución, cómo reactivamos la economía, cómo damos ese impulso a los pequeños emprendimientos, a quienes hacen economía permanentemente en el territorio. Entonces, esos temas que son fundamentales, los derechos colectivos, por ejemplo, ¿cómo lo vamos desarrollando? Estos temas lo hemos planteado al gobierno nacional, pero no hemos tenido una respuesta favorable en beneficio de estas propuestas. Pues en esa medida, como organización, ¿qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que estamos haciendo? Es desde los espacios organizativos fortalecer, trabajar en esos temas para de alguna manera mitigar estos problemas que son generales, problemas que no solo afectan a las poblaciones indígenas ni a los territorios donde nosotros nos encontramos. Caso de inseguridad, por ejemplo, ¿cómo estamos trabajando? En nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, desde hace mucho, esto es un tema ya no reciente, sino desde muchos años atrás, se viene trabajando, implementando las guardias comunitarias, se viene trabajando estos grupos a fin de cuidarnos entre nosotros en las comunidades y de esa manera poder evitar a que la delincuencia, que todos estos males que viene afectando a la sociedad, llegue también a las comunidades. Eso lo estamos haciendo. En el tema de derechos colectivos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo en las capacidades, estamos fortaleciendo en instrumentos que puedan tener nuestros compañeros para poder desarrollar los derechos colectivos, por ejemplo, administrando justicia indígena en el territorio. Eso lo estamos haciendo a nivel de territorio nacional. Y estas cosas que nosotros desde las organizaciones vamos haciendo, pues si desde el gobierno nacional existiera políticas claras, implementadas ya a nivel general, pues darían un resultado más amplio, un resultado más profundo quizás.
Entonces, ¿cuál es el rol de las organizaciones como la FENOCIN, que de alguna manera, como usted manifiesta, están buscando y exigiendo que se cumpla y se respete los derechos humanos y colectivos que están en la Constitución? ¿Por qué no hay respuesta o no hay mecanismos de cumplimiento de las demandas que siguen exigiendo no solo de ahora, sino de muchas décadas? Inclusive hay demandas resueltas en caso del agro, por ejemplo. Nosotros lo que nos damos cuenta, y vuelvo a lo que decía al inicio, que un gobierno, es decir, funcionarios del Estado, quienes no tienen la mínima voluntad de poder sentar, de poder solucionar, ir contra estos males de la sociedad, trabajando desde adentro, buscando cortar de raíz los problemas, pues lamentablemente seguiremos nosotros exigiendo desde nuestros sectores, planteando soluciones alternativas, pero quizás un gobierno que no escucha, no acoge, pues ¿qué nos corresponde a las organizaciones sociales? Seguir trabajando desde nuestros espacios en favor de nuestras bases, que es lo que venimos haciendo. En el tema de la inseguridad, vemos que el gobierno nacional está enfocado netamente en quizás implementar más fuerza de seguridad, implementar, por ejemplo, hablamos en las cárceles, más personal de seguridad para quizás tener más asegurado, más seguridad en los perímetros carcelarios y en lo interno, pero no se habla de cuál es la causa para que la cárcel esté cada vez sobrepoblada. Es la pobreza, es la falta de educación, falta de empleo, desempleo que cada vez está creciendo más, y obviamente la desigualdad social en la que vivimos en el Ecuador. Entonces, si no se trabaja en atacar, en buscar soluciones en el origen, pues lamentablemente eso va a seguir, y eso no habla el gobierno nacional, y es por eso que no encontramos, cuando nosotros vamos a los territorios, los seguros campesinos no tienen medicamentos, cuando vemos también en los territorios, nuestros compañeros quienes producen en el campo, sus productos no son valorados como lo es, productos empresariales que salen, por ejemplo, esta empresa favorita que produce varios productos. No es así, no se valora de esa manera, no se garantiza que nuestros compañeros en el territorio tengan esa posibilidad. Entonces, el gobierno nacional debería escuchar, ya que estamos de cara a las elecciones, invitamos a nuestros compañeros en el territorio a que analicemos las propuestas que sean viables, y veamos también quiénes son realmente, tienen ese amor, ese espíritu de ecuatoriano como para dar solución de cara a las próximas elecciones, para elegir a un ecuatoriano comprometido con todos los sectores, no solamente con un sector como vemos estos últimos gobiernos que han sido principalmente beneficiarios o principalmente representantes de pequeños sectores que obviamente en economía son los grandes y obviamente se van beneficiando entre ellos. Con todos estos problemas, dificultades que siguen acumulando, que no están siendo resueltos, ¿cuáles son los principales problemas recurrentes que siguen enfrentando las comunidades rurales montubias afroecuatorianas? Acceso limitado a la educación. No hay apoyo para que desde las comunidades se genere economía. No hay créditos adecuados dirigidos para reactivar la economía en los territorios. Los derechos en los territorios están siendo violentados cuando nuestros compañeros, por ejemplo, ejercen y hacen, en base a la jurisdicción, ejercen justicia indígena en los territorios. Son perseguidos nuestros compañeros, son investigados, son procesados, algunos incluso son sancionados. Ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas que se va dando en el territorio, en vez de ayudar que esto se reactive, pues lamentablemente está afectando. Y no solo eso, en el tema educativo, en el tema salud, como yo dije, en el tema agro, nuestros compañeros en el territorio producen los productos con todos los esfuerzos, pero lamentablemente para comercializar no las tienen. En vez de apoyar desde el Estado más bien se fomenta, se trabaja para la
agroexportación, no para los pequeños. Se dio inicio a este espacio de la agricultura familiar y campesina, no hemos visto resultados. Hemos visto una institución, una subsecretaría creada, pero resultados en el territorio no encontramos, compañero. Entonces, obviamente, si no está enfocado a dar solución integral, general, pues lamentablemente vamos a seguir repitiendo estos temas que siguen afectando en los territorios. Y por otra parte, desde las organizaciones sociales van a seguir como medidas con medidas de resistencia, o qué otro mecanismo es necesario implementar para que las demandas sean ejecutadas y escuchadas. En los territorios corresponde trabajar en el ámbito de concientización, en el ámbito de que de cara a las elecciones, pues hay propuestas que están llegando, eso debería ser analizado. Y no solo eso, desde el territorio, organizar permanentemente, nosotros como FENOCIN lo hemos resuelto estas asambleas permanentemente en los territorios están analizando, están proponiendo y obviamente también están exigiendo. Y lo hemos dicho, nunca hemos renunciado al derecho a la resistencia que está contemplado en la Constitución, dadas las circunstancias, pues ese es uno de los quizás los últimos mecanismos de poder ejercer, de poder exigir nuestros derechos. Que el gobierno nacional, si es que realmente busca avanzar en estos procesos, busca mitigar estos males de la sociedad como la inseguridad y estos temas que están haciendo daño a la sociedad, pues realmente debería dar apertura a conversar, a dialogar y obviamente a atender estos requerimientos de la sociedad. Que mucho se dice de parte de las autoridades del Estado que son pequeños grupos, representan a solamente tales sectores, minimizando la legitimidad que tienen las organizaciones sociales, que tienen los procesos de lucha que son históricas. Con todo lo que está pasando en el país, ¿qué expectativas tiene la organización FENOCIN como una organización a nivel nacional, como actores sociales fundamentales que siguen demandando y exigiendo respuestas a la problemática? ¿Qué es lo que se puede esperar? A propósito, como usted menciona, ya vienen las elecciones, tendremos las nuevas autoridades ya en pocos meses más. Nosotros aspiramos que todos los ecuatorianos tengamos la calidad y podamos elegir a un ecuatoriano comprometido, un ecuatoriano que realmente se alinee a las aspiraciones de la mayoría de los ecuatorianos. Caso contrario, seguiremos diciendo quizás lo mismo, repitiendo, exigiendo, porque si es que tenemos un gobierno ausente, un gobierno que no escucha a las grandes mayorías, pues definitivamente tendremos que repetir estas realidades que hoy lo estamos viviendo. Por ello es fundamental, ecuatorianos, que nuestro voto sea analizado, nuestro voto sea consciente, nuestro voto sea responsable además, y que no sea simplemente que acudamos a las elecciones porque nos exige que tengamos este documento de la papeleta de votación, sino por responsabilidad con compromiso. Solamente así podemos lograr un ecuatoriano un Ecuador que sea solidario, un Ecuador próspero, pero con unidad, que también nosotros llamamos al resto de sectores, que en unidad trabajemos incluso de cara a estas próximas elecciones generales. Yupaychanchik mashi Luis Mullo, FENOCIN Tandaripak Shutipi, Kaiman Rimanakushpa, Yuyachingapa, Yuyakunata Sakingapak Shamushkamanta. Les agradecemos mucho su presencia y gracias por visitarnos a los medios comunitarios de Corape. Gracias por este espacio. Un fuerte abrazo a todos quienes nos miran por este medio de comunicación. Seguimos promoviendo la unidad a nivel de todo el territorio nacional. En breve vamos a regresar con más reportes informativos y por supuesto las entrevistas que compartimos a través de Corape Digital TV.